La última reforma. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a nuestra cita semanal de los miércoles. Este es tu programa La Última Reforma y siempre expresando nuestra complacencia por la oportunidad que nos das de acompañarnos, de compartir juntamente con nosotros los temas que semanalmente abordamos relacionados al Evangelio de la Gracia. Y es que la religión ha creado esquemas y paradigmas y sobre eso se mueve lo que la cristiandad llama nuestra espiritualidad. Sobre esa base se han creado criterios, formulaciones, esquemas que han determinado nuestra vida. Y a esto que llamamos vida, en el entorno de nuestro vivir, a eso le llaman espiritualidad. Sin embargo, nosotros hemos planteado que hay que cambiar esos paradigmas. De hecho, por sí solo, las cartas del apóstol Pablo vienen a definir un nuevo estándar de vida. Cada miércoles tenemos el reto de presentarte todos los elementos que determinan de la voluntad expresa de Dios para la iglesia en nuestro tiempo. Y no se trata de religiosidad o de nuevas costumbres o de una nueva mecánica o metodología de vida, sino más bien de conocimiento. No dejamos de insistir que el apóstol Pablo nos llama a transformar nuestro entendimiento. Pues bien, muchos de los paradigmas que ha establecido la religión está el hecho de cómo interpretamos los eventos que mundialmente suceden a nuestro alrededor. Y bueno, casualmente en estos días estamos hablando de fenómenos celestes que llaman la atención a muchísima gente. Y vienen los religiosos con esos antiguos paradigmas tratando de interpretar que eso que viene de una u otra manera augura ciertos cambios a nivel mundial. Y el elemento distintivo que siempre ha usado la religión para establecer lo que va a acontecer es lo que ellos han denominado o es lo que ellos llaman el pueblo escogido de Dios. ¿No te parece interesante, por ejemplo, que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, habla expresamente sobre la relación de Dios con el pueblo de Israel? Pues la religión llama a Israel el reloj profético de Dios. En esta noche vamos a abordar un tema que tiene que ver con el rechazo del pueblo de Israel. Así que prepárate, toma nota, llama a quienes tengas cerca, a quienes tengas la oportunidad, diles que el programa ya empezó, porque vamos a abordar este tema que una vez va a generar inquietud a muchos, polémica en otros, pero también va a traer muchísima información para los conocedores de la verdad. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.
el perdón es sin duda, desde el punto de vista humano, el más noble de los dones. El religioso mucho habla acerca del perdón de Dios. Sin embargo, para que ese perdón pueda ser pleno, quien lo otorga debe darlo sin reservas, sin condicionamientos, más allá de la culpa declarada. Por eso, la palabra que usa tu apóstol Pablo, que define el perdón de Dios, es la palabra justificación. Porque el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque si aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Dos ministerios, el de condenación, aunque con cierta gloria, pero que concluyó, y el de justificación, que es mucho más glorioso e imperecedero. Las congregaciones religiosas viven en el esquema del ministerio de la condenación, cuestionando la vida de las personas que asisten todas las semanas, día tras día, culpando al creyente de su comportamiento, de su manera de pensar, pero sobre todo de sus acciones diarias. El apóstol de la gracia te desafía a que produzcas en ti el ministerio de la justificación, no olvidando que todo lo que alcanzamos es por causa de su gracia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, aquí estamos nuevamente. Quien les habla, Rodolfo Caldera Mejía, y como siempre me acompaña en este interín de poder compartir con ustedes el Evangelio de la Gracia, mi amigo, mi hermano, Saúl Emilio Chávez. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes una vez más. Estamos tratando de crear un esquema de pensamiento sobre la base de cuál es la importancia de el Israel o del pueblo de Israel en el plan de Dios. Porque los religiosos han postergado el beneficio de Dios y se lo han sujetado a un pueblo que lastimosamente ha determinado de forma directa o indirecta el orden mundial. Casi todos los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor de una u otra manera están determinados por un conflicto que se da en el Medio Oriente. Y hay que destacar, ¿no? Es meritorio, digamos, la forma en que ellos han prevalecido en el tiempo. Sin embargo, han detentado en contra de otros pueblos. El pueblo palestino, por ejemplo, ha sido duramente afectado por el pensamiento, el criterio que sobre ellos mismos tienen los israelitas. Pero aparte de lo que ellos por sí solos puedan confiar o determinarse, está lo que piensa la iglesia hoy, independientemente del criterio religioso, llámese protestante, católico, en fin, de cualquier variante de la llamada cristiandad. Porque ven de una forma muy especial y de una forma muy particular al llamado pueblo de Israel. Pues bien, vamos a estar conversando sobre eso. Vamos a ver que el pueblo de Israel ya como nación fue apartado. Ahora hay una nueva nación, ahora hay un nuevo pueblo, hay un nuevo pacto, y ese pueblo es los congregados, la iglesia. Ellos forman parte, ahora fueron adheridos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, de una forma acertada dice, bueno, ya no hay ni judíos ni griegos, ahora hay un solo pueblo.
Pues entonces todas las virtudes de las que habla el apóstol Pablo, que le fueron conferidas a la iglesia, no hay nada que lo perturbe, que lo afecte o que lo minimice. Y de eso vamos a estar hablando precisamente esta noche. Un saludo a nuestro muy estimado amigo Daniel Mantilla en Matagalpa, él está cumpliendo año hoy, así que le enviamos un saludo cordial, esperando que haya pasado su día de la mejor manera posible. Pues bien, vamos a iniciar, Saúl, con Éxodo, capítulo 19. En Éxodo se relata una serie de acontecimientos que se dieron en torno a cómo Dios establece su pacto con el pueblo de Israel. Nota que en el versículo 5 del capítulo 19 establece Dios el siguiente parámetro. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando nosotros leemos este verso, o cuando muchas personas leen este verso, trae a colación el hecho de que, ves, él es un especial tesoro para Dios, ese pueblo es muy especial. Y como Dios también, en el capítulo 28 de Deuteronomio, establece bendiciones relacionadas con el pacto que él había hecho con este pueblo, entonces Dios le dice, quienes bendigan o quienes les bendigan a ustedes, ellos también serán bendecidos. Entonces mucha gente profesa bendición hacia ese pueblo, esperando de que Dios entonces cumple esa parte del pacto relacionada con aquello que de forma ajena pues le guardan una cierta pleitesía al pueblo de Israel. Bueno, quienes más se identifican con el pueblo de Israel como una nación es la parte protestante. Por ejemplo, yo he visto muchos stickers en los carros que traen la bandera, la estrella de David, y otros ponen ahí leyendas como este es el pueblo de Dios, bendecimos a Israel, etcétera, etcétera. El detalle es que considerar a estas alturas a Israel como el único pueblo a quien Dios escogió es no entender lo que ocurrió en el antiguo pacto con este pueblo. Si bien es cierto, Dios los escoge para ser una nación y manifestar en ellos su poder y realizar milagros, y que ellos fuesen un pueblo especial, como lo dijo la primera lámina, también ellos como pueblo le fallaron a Dios. Dios les trajo una ley que fue dura y que no pudieron cumplir, a tal grado que llegó un momento en el que Dios se cansó. Les propuso sacrificios y Dios se cansó de los sacrificios. Luego les propuso el reposo y ellos desecharon el reposo de Dios, nunca pudieron entrar. Los llevó por un desierto por 40 años y ese trayecto que ellos iban a caminar era un trayecto, no sé, posiblemente sea de 3 días, hubiese sido en aquel tiempo el trayecto, la caminata que iban a llevar, guiados por ángeles. Les propuso luz, les propuso una nube que los cubría en el calor intenso, digamos, del mediodía o de la tarde en el desierto, y aún viendo todas las maravillas que Dios hizo con ellos, era un pueblo, dice, duro de cerviz. Entonces los mandamientos que Él les trajo vinieron a ser renglón por renglón, mandamiento tras mandamiento, que se les hizo sumamente difícil cumplirlo, por la dureza del corazón. Ahora, lo llamativo del texto, al cual estemos haciendo alusión en primera instancia, es condicionante. O sea, no está determinando Dios de manera fehaciente que Él ya hizo especial a ese pueblo, sino que le dio una ley y la condición de cumplir esa ley, de cumplir esos mandatos, la condicionante estaba en que si ellos lo cumplían, entonces serían en efecto el especial tesoro de Dios. El otro elemento en el que hace hincapié el protestantismo es en el hecho de que al leer este texto
miran de una forma privilegiada al pueblo de Israel. Incluso miran a los israelitas como seres trascendentes, como seres superiores. Fíjate que sin embargo, Dios no lo vio así cuando Él estableció el pacto con ese pueblo. No fue así. De una manera intrínseca pareciera, ¿no? Bueno, Él los escogió porque eran hombres robustos para la guerra, mujeres muy entusiastas, mujeres con una gran determinación. Por eso se habla de muchas personalidades del pueblo judío de una manera muy especial. Vemos, por ejemplo, a David enfrentando a Goliat, o a Débora con su determinación. Y bueno, todo el mundo piensa de que son personas con distinción que merecen ser reconocidas y aparte de eso imitadas. Y estamos bien en cierto sentido. Sin embargo, la prerrogativa de por qué Dios escoge a ese pueblo para establecer el pacto y darles la condicionante de que si cumplen serán el especial tesoro, es lo que más adelante en Deuteronomio, y sigue la siguiente lámina, dice Dios respecto de este pueblo, dice. No por ser Deuteronomio 7:7, yo creo que este texto por sí solo encierra el asunto de a quién escogió Dios y por qué los escogió. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais, mira lo determinante que es este término, perdón, ¿verdad? Lo determinante que es esta frase, el más insignificante de todos los pueblos. Escogió los más débiles. Y bueno, nos hemos apropiado de esa frase bíblica que dice que Él escogió a los débiles, con efecto también lo dice nuestro apóstol Pablo, para avergonzar a los grandes. No, el punto es que cuando esperas un efecto determinado, pues simplemente escoges a las personas determinadas. Si por ejemplo, querés que alguien lleve a cabo una función determinada, entonces sobre la base de esa función vas a escoger a las personas. Pues entonces había una función muy particular del pueblo. Y es lo que tú has dicho en este momento, Saúl, en el aspecto de que Dios los escoge sabiendo de que el resultado final era que ellos no iban a cumplir la parte del pacto. Entonces, cuando nosotros compartimos esto, no lo hacemos para menospreciarlos, no lo hacemos para culparles, porque en efecto ellos fueron el pueblo que Dios escogió para que en su manifestación terrenal fueran quienes lo entregaran y lo mataran. Por eso escogió al más insignificante de todos los pueblos. No para achacarles esa culpa grandísima, no. Porque al final de cuentas lo que se estaba estableciendo era la voluntad de Dios. Y de no haber sido ellos el pueblo que le entregase, el plan de salvación no se hubiese concretado. Pero no estamos aquí para establecer un criterio de menosprecio sobre ellos. Hay que reconocer que por causa de cómo piensan ellos actualmente, o bueno, el remanente que quedó de ellos, que no es un remanente de pureza desde el punto de vista de la raza, el creerse ellos superiores determina cómo se comportan. Entonces ellos, al comportarse de esa forma, ellos tratan con menosprecio a las demás naciones. Y al final de cuentas, desde el punto de vista geopolítico, ellos agendan, ellos establecen la agenda de lo que muchos otros pueblos están, digamos, determinando sobre la base de qué es lo que pasa con ellos. Y por causa, discúlpame, de cómo son ellos, se ha generado en el mundo lo que se conoce como el antisemitismo, un odio exacerbado hacia una nación que menosprecia de manera flagrante a todos los otros pueblos de la tierra. Vos podés buscar en YouTube, cualquiera de nuestros televidentes puede hacerlo, y lo que hacen los israelitas contra los palestinos es escandaloso. Fíjate que la relación esta de la circuncisión en sí, el acto mismo pues de cortarles el prepucio a los varones para formar la nación israelita,
eso como que los motivó en carne a pensar que eran el especial tesoro que Dios les había dado, pues esa señal, ¿no? Una señal de pacto, ¿no? Y luego viene todo el andamiaje de la ley que Dios les da, que también los hace aparecer como un pueblo separado de las demás naciones, pues. Y el problema actual de la iglesia es que ellos ven, como dijiste al inicio, a Israel como el reloj profético de Dios. O sea, todo lo que pueda acontecerle a Israel, posiblemente en el futuro, la iglesia hoy en día lo toma como una señal de la manifestación o de la segunda venida de Cristo. Pero lo que sucede allí es que hay algo que muchas personas no entienden, y es que Dios a ese pueblo les ha dado retribución por la dureza, repito, por la dureza de su corazón, por ir en contra de todo lo que Dios les dio para hacer ese pueblo, pues. Y la base estaba en el cumplimiento exacto de la ley. Ahora, fuera de la ley, era un pueblo común y corriente. Y así los trató Dios, siempre los trató con dureza, tratando de que ellos pudieran entender la magnitud de lo que Dios quería. De lo que Dios quería, y era formar un pueblo, hombre, que pudiese entender la voluntad primero de Dios y después el carácter de Dios, cosa que nunca sucedió. Y ahí vienen las retribuciones que Dios les dio por un espacio de tiempo, por ejemplo, 430 años les dio la ley, y en esos 430 años los tuvo que soportar una, otra y otra y otra vez, hasta llegar, por ejemplo, a eliminar a muchos de ellos. Por ejemplo, en el desierto cayeron muchos, murieron. Y ahí se ve la retribución que Dios les da por causa del incumplimiento de la ley, hasta el punto que llega un momento en que Dios los rechaza y los saca. Entonces, dentro de los planes de Dios estaba eso, pues. Dentro de los planes de Dios estaba eso. Lo único que había una promesa hecha a los padres, que Él mantuvo, y que necesariamente Dios se comprometió con ellos. Pero la parte esencial, bueno, tuvo que venir Él en carne y quitar la ley y establecer un nuevo pacto. Ahora, no podemos ver al pueblo de Israel en este contexto como el único pueblo escogido por Dios, no, porque el pacto cambió. Cambio de ley, cambio de pacto. Entonces, lo que Dios presenta ahora es la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el especial tesoro de Dios en este momento. Y los beneficios que alcanzó, digamos, para la herencia, para dar la herencia a los santos, que es la iglesia, eso hoy no se da a conocer a los mismos creyentes, porque el enfoque que hasta hoy se ha hecho es que solo los judíos por descendencia carnal son los escogidos, pues, y a los que Dios les tiene preparado un lugar, y los gentiles, como una nación, vos hablaste de la nación, de la iglesia, pues somos los que debemos de asumir hoy esos beneficios. En las escrituras hebreas encontramos abundante información de ese constante condicionamiento al que estuvo expuesto el pueblo. Pero aparte de eso, también hay información relevante que establece el destino final del pueblo de Israel. Y de eso se trata el programa de hoy. En la siguiente lámina, por ejemplo, vemos el hincapié que se hace relacionado con lo que venimos hablando. En Deuteronomio 26:18 dice: y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. A ver, si lo ha prometido, en efecto no se ha establecido. Se mantiene sobre la base de la promesa y no sobre la base del cumplimiento. Pero sigue diciendo el texto. Estamos en Deuteronomio capítulo 26, verso 18, dice: para que guardes todos
sus mandamientos. Una vez más reitera, ok, ustedes van a ser un pueblo especial, un pueblo mío. Sin embargo, la condicionante se mantiene constante. Cumplan la ley, cumplan el pacto. Hay una promesa, pero hay un carácter de Dios siendo establecido a través del cumplimiento de la ley. Pero quizás donde ya empieza a aflorar de manera fehaciente el destino final del pueblo de Israel es la sentencia categórica que se da sobre la base de no cumplir el pacto. En Deuteronomio, en el capítulo 28, encontramos en este capítulo, que es un capítulo extenso de la forma en que fue administrado, ¿no?, la numeración. En la primera parte del capítulo 28 aparecen todas las bendiciones que ellos iban a recibir si cumplían la parte relacionada del cumplimiento de la ley. Bendiciones bellas, uno las lee y uno entiende, ¿no?, que hay algo tan especial ahí que uno no puede de ninguna manera pasarlo por alto. Pero luego, ya en la segunda parte del capítulo 28, empiezan a establecerse las maldiciones en caso de que el pueblo de Israel no cumpliese la parte del pacto. Y de manera concisa, en el versículo 63 y 64, se encuentra esta declaración contundente. Así como el Señor se gozaba en haceros bien y en multiplicarlo, así se gozará el Señor en arruinarlos y en destruirlo. Fíjate, no habla ni siquiera de castigarlo. ¿Habla de qué? De destruirlo. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. O sea, se les dio un trecho de una franja de tierra que se le llamó a eso la tierra prometida. Ellos hasta hoy están peleando ese pedazo de tierra. Sin embargo, Dios mismo les dijo, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Empieza entonces Dios a enderezar. Sí, mis muchachitos, ustedes van a ser especial, la gente lo va a respetar, van a ser un paradigma, como decía al principio del programa, y todos los pueblos se van a gloriar en ustedes, pero, y solo si cumplen la ley. Pero si no la cumplen, mis muchachitos, los voy a arrancar, los voy a separar y los voy a destruir. Y esto se viene reiterando en las escrituras hebreas. O sea, Dios no dejó ni siquiera ninguna tela de duda sobre el destino final que iba a pasar con el pueblo de Israel. La condicionante se mantiene. Hace 2 programas nosotros compartimos Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 8, donde también de una manera muy clara se establece el compromiso del pueblo de Israel de cumplir la parte del pacto. Veamos entonces la siguiente lámina, Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, a condición de que hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Fíjate, entonces ya está la sentencia. Ahora viene la reiteración y el compromiso del pueblo de Israel de cumplir una vez más la parte del pacto. Fíjate que mucho se habla del capítulo 31 de Jeremías, donde se profetiza la entrada de un nuevo pacto. Bueno, yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Eso dice en el versículo 31 en adelante. Sin embargo, cuando entramos al versículo 36, viene nuevamente la reiteración, insisto, relacionado con el cumplimiento del pacto. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé
toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. O sea que no son expresiones aisladas, porque mucha gente dice, bueno, es que Dios está estableciendo ahí un castigo al pueblo de Israel por las tantas veces que desobedeció. Y cada vez de manera contextual viene y Dios le dice, los voy a castigar y los voy a enderezar. No, aquí está hablando de una separación y de una destrucción ya plena, total, absoluta. De hecho, si vemos la historia, después de la crucifixión de Jesús de Nazaret, vemos una destrucción total, sobre todo del ícono mayor, que era una gran expectativa en ese tiempo, que era el templo. O sea, el templo era un edificio extraordinario, nunca visto. Y luego de la muerte de Cristo, prácticamente 40 años después, llegó la destrucción del templo. Y no solo la destrucción del templo, sino que hubo una guerra civil antes de la destrucción del templo. Luego la ciudad de Jerusalén fue sitiada por Vespasiano, y luego el hijo de Vespasiano, Tito, se encargó de quemar el templo. Precisamente no le achacan el hecho mismo a Tito, pues que él haya sido el causante de quemar el templo, pero sí, digamos, los soldados que estuvieron bajo el mando fueron quienes quemaron el templo en Jerusalén. Pero no solamente la quema del templo ocurrió en ese tiempo, sino que hubo una matancina que se llevó a cabo ahí, y prácticamente el remanente que había en Jerusalén de los judíos que se opusieron al Imperio Romano fueron exterminados. Otros fueron llevados en cautiverio, otros fueron expatriados. O sea que el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, ha sufrido por causa, digamos, de la desobediencia total, pues. Y muchas personas hoy en día lo toman eso como una referencia. Bueno, sí, es lo que dijiste vos, Dios los ha tratado de una manera ahí, llevándolos, golpeándolos, arrasando con ellos, destruyéndolos, pero todavía los tiene presentes como una nación. Pero Dios ya quitó los ojos de ese pueblo. Ahora, esperar eventos apocalípticos que tengan renombre y ellos estén incluidos en eso, no hay ningún evento apocalíptico o en lo futuro que la iglesia espere para que sucedan cosas extraordinarias. No existe ningún evento. O sea, la referencia apocalíptica de la segunda venida de Cristo y los eventos que puedan ocurrir, eso es una historia, sencillamente, una historia mal contada. Ahora, la iglesia no puede estar arrecostada sobre el apocalipsis, ni sobre lo que pueda ocurrirle a la nación de Israel en eventos futuros. No, la iglesia tiene un fundamento bien establecido, y ese fundamento son 14 cartas que el apóstol Pablo dejó establecido en su Biblia, mi amigo, a los cuales usted debe enfocarse y tiene que leer. Por eso Pablo escribió, leyendo este misterio es como usted puede llegar a entenderlo. Misterio, dijo Pablo, que estuvo oculto en otras generaciones, pero que ahora se ha dado a conocer a la iglesia. El que está fuera de estos misterios que están contenidos en las 14 cartas, están errando al blanco, amigo, que me escucha, que nos escucha, que tiene la paciencia para escucharnos y poder entender esto, es lo que le va a dar a usted los beneficios de ser hijos, de ser herederos. Si no escucha esto y usted contradice lo que usted escucha aquí con base bíblica, déjeme decirle, usted está mal, señor, señora, joven. Y usted está en una condición de estar dando cosas contra el aguijón, está dando patadas contra el aguijón. Entonces se pone en una situación prácticamente de recibir también retribución de parte de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, debería entender en este momento preciso que el sacrificio de Cristo fue para que usted lograra una herencia.
para que usted tuviera beneficios, para que usted tuviese una limpia conciencia hacia Dios. Ahora, si no ha logrado eso es porque usted no está en el fundamento correcto. Hemos dispuesto, y lo hemos dicho cantidad de ocasiones en el programa, hemos dispuesto un número para que usted pueda compartir sus preguntas e inquietudes relacionadas con el tema del programa. Ese número es el 7708-4267. Este número lo hemos facilitado para que usted, por medio del WhatsApp o de un mensaje de texto, pueda externar esas preguntas y esas inquietudes. No está este número dispuesto para llamada. Lamentamos decirles que el mecanismo que hemos determinado es ese, de manera pues que preferimos que no insistan en llamar, sino en escribir. No olviden también identificarse para por lo menos saber con quiénes estamos tratando. Alguien escribe y dice que toda alma que pecare morirá. Imagino que está relacionándolo con el tema que estuvimos abordando la semana pasada. Pero dice el Señor que si desobedecemos también seremos castigados como Israel. Eso escribe uno de nuestros oyentes. No insistan en llamar porque no es para responder preguntas a través de las llamadas, sino a través del WhatsApp o de los mensajes de texto. Otro televidente nos escribe y nos pide el tema del diezmo, que abordemos el tema del diezmo. Bueno, porque alude a que mucha gente se está haciendo rica a costilla de otras personas. Nos escribe Pedro Carlos Guevara, de Managua, y bueno, también nos pregunta acerca del diezmo. Un saludo para él. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en breve. No pierdan el hilo de la conversación. El rechazo del pueblo de Israel es el tema de esta noche. Ya regresamos. Vivimos a un ritmo muy acelerado y pocas veces pensamos en el futuro. Porque cada decisión importa, una pausa puede cambiarlo todo. Cuando presentamos el mensaje de Pablo y somos enérgicos en ese mensaje, las personas nos cuestionan haciendo la misma pregunta que en el primer siglo le hacían al apóstol. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivís aún en él? Y precisamente sobre la pregunta recurrente del religioso, Pablo intenta enfatizar sobre el resultado más importante del sacrificio expiatorio. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué significa muertos al pecado? Que fuimos separados de aquella razón de nuestra separación con lo divino, con lo espiritual, y dar un paso a un nuevo esquema de vida. Es vernos en los demás, es entender la naturaleza humana. Es interesante analizar esta voz apostólica, dejando claro que por estar muertos al pecado de una vez por todo, fuimos llamados a vivir una vida nueva. No nuestra vida, sino la vida de Dios en nosotros. Por eso ya no podemos vernos más en pecado. No podemos desligar a Dios de nuestras vidas, aun cuando la religión diga lo contrario. Por eso, el perito arquitecto, intentando encerrar el círculo de revelación, terminó respondiendo la pregunta inicial con esta sorprendente declaración. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, continuamos con el programa. Ya hemos dado ciertos elementos de que Dios estableció que el pueblo de Israel iba a ser rechazado, y vamos a continuar dando algunos otros elementos determinantes con este tema. Ramón Murillo nos escribe y nos pregunta, o más bien nos pide que expliquemos lo que dice que si una persona maldice al pueblo de Israel, se maldice a sí mismo. Eso está contenido en las bendiciones de la primera parte del capítulo 28 de Deuteronomio. Pero como el pueblo de Israel no cumplió el pacto, entonces lo que a ellos les aconteció, son las maldiciones que también están en la segunda parte del capítulo 28. De tal manera que no hay algo que de ninguna manera pueda perturbar. Más bien hay que saber guardar la compostura con respecto a la congregación, a los congregados, a la iglesia. Más bien lo que está haciendo hoy el religioso, el líder religioso, es dañando, es lastimando a la iglesia. O sea, tú vas a una congregación religiosa hoy y te tratan de pecador, de que por tu culpa, de que eres una podrida llaga, de que eres un trapo de inmundicia, lastimando al verdadero pueblo de Dios. Y eso sí es lamentable desde todo punto de vista. Lamentamos decirle que hemos definido que el formato del programa es sobre la base del WhatsApp y los mensajes de texto. No recibimos llamadas al aire, ni recibimos llamadas por el número que nosotros les estamos compartiendo. Otra persona nos escribe aquí, pero bueno, más adelante vamos a estar compartiendo los mensajes. Lo que pasa es que han entrado 2 o 3 de forma seguida. Las iglesias de Managua dicen que la última batalla será por Israel y en Israel y bendeciré. Bueno, se corta el mensaje, no entró completo. Pues bien, hay una sentencia, o sea, hasta las escrituras hebreas, hay una espada de Damocles pendiendo sobre el pueblo de Israel. Si ustedes cumplen el pacto, van a ser mi especial tesoro. Si no lo cumplen, van a haber maldiciones de destrucción sobre ustedes como pueblo. Pero entonces, toda la profecía que nosotros encontramos en las escrituras hebreas, todas están encaminadas a una acción determinante, hacia un personaje determinante. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios del cual habla Juan, y la acción redentora para como Cordero ser inmolado por causa del pecado del primer Adán y el pecado del pueblo de Israel. O sea que esa espada de Damocles tenía nombre y apellido, Jesús de Nazaret. Y cuando ya entonces entramos a determinar no solo la función redentora de Jesús de Nazaret, sino la función catalizadora de las profecías antiguo testamentaria, encontramos, por ejemplo, a la siguiente lámina nos remitimos, en Juan, una declaración determinante de Jesús de Nazaret. Juan, capítulo 39, al verso 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. O sea que Él viene a traer un juicio, pero juicio contra la iglesia. Como decía una persona por ahí, válgame Dios. La iglesia, dice el apóstol Pablo, que le fue entregada la multiforme sabiduría de Dios, y ya lo vamos a ver en un momento. Dice, para los que no ven, vean, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Fíjate, él está poniendo nombre y apellido sobre quién iba a traer ese juicio. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Dice. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, dice.
Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, fíjate lo que dice, para los que ven, se han cegado, y resulta ser que él le dice a los fariseos, ustedes son los que ven, porque si no vieran, entonces no tendrían pecado. Relacionando el juicio, ¿a qué? Al incumplimiento de la ley. O sea que lo que venía a hacer a Jesús de Nazaret, aparte de su obra redentora, es a traer juicio sobre el pueblo de Israel. Quiere decir que su muerte tiene un efecto ambivalente. Tiene el efecto de su sangre derramada para remisión de pecado. Correcto. Y a la vez, al haber sido entregado por su mismo pueblo, él viene y establece juicio sobre ellos. Por eso él dijo, ¿no? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los suyos vino. Sí. Ahora, ¿cuál es el elemento distintivo del mensaje de Jesús de Nazaret? Las parábolas. No hay otra forma en que Dios les habla a ese pueblo duro de servir que si no es a través de las parábolas. Y nos remitimos a ellas. Vamos a la siguiente lámina, Mateo capítulo 11, verso de 21 al 24. Estamos ahí lisando el asunto de la lectura de las láminas, porque ahí está la esencia de lo que estamos planteando en este momento. Por tanto, digo, dice, que en el día del juicio, él viene a traer juicio, seguro. Establece un día para ejecutar ese juicio, dice. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Se está remitiendo a la historia del antiguo pacto. Y fíjate, un verso antes dice Jericín. Está hablando de Cafarnaún también. Está hablando del pueblo de Israel. Entonces, en el día del juicio que viene para ustedes, dice, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, le dice, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Dice. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, y hasta qué expresión más clara, ¿no? Fíjate, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Un milagro que se ha hecho de la forma en que él lo hizo, si se hubiese hecho en Sodoma, Sodoma no hubiese sido destruida. Pero mira lo que dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Hay alguna duda con esto que acaba de decir o con lo que acaba de destacar que dijo Jesús de Nazaret? Una de las cosas que recuerdo en este momento de cuando Jesús, digamos, llega a Jerusalén y monta el pollino, parece que llegó a un monte donde pudo ver Jerusalén, y él decreta una profecía: Jerusalén, Jerusalén, cuánto te quise recoger como la gallina recoge los polluelos, ¿verdad? Y luego viene prácticamente una profecía que después de su muerte, 40 años específicamente, después de su muerte, eso se cumple. Entonces vos ves, por ejemplo, muchos creyentes de hoy esperando la gran tribulación de la cual habla Mateo 24. Y hay tanto enfoque diverso de ese capítulo que no lo tenemos hoy listo por el tiempo, que quizás vamos a hablar en el futuro. Pero la mayoría de apologistas, voy a decirlo así, del cristianismo de hoy, que vos ves en la llamada religión, hablan de tribulación y tribulación y tribulación, y ese capítulo lo enfocan a la iglesia, como que si el juicio fuese para la iglesia. Pero de lo que Jesús está hablando exactamente ahí es del juicio que les iba a llegar como retribución después de su muerte. Ahora, la iglesia actual no entiende eso, entonces lo esperan para el futuro. Los dispensacionalistas, los teólogos dispensacionalistas que han tratado por años de explicar ese fenómeno o ese acontecimiento, no llegan a conclusiones verdaderas. Y hoy, hasta el día de hoy, la iglesia, hablando en términos generales, los congregados, ellos no entienden esos versos, esos capítulos de la historia, porque piensan que todavía no está cumplido. Pero hoy les podemos decir, señores, sí, ya está cumplido.
todo eso que fue profetizado en el antiguo pacto y que Jesús también hizo referencia de manera profética, eso ya tuvo cumplimiento. Ahora, el hecho es de que usted, amigo que nos escucha, si usted no lo quiere entender, bueno, usted está perdiendo, o más bien está siendo engañado por otro ciego, un ciego guiando a otro ciego. Y esto a veces es duro de transmitirlo, porque la persona que está escuchando y nos está viendo piensa que es una guerra que nosotros tenemos contra determinados grupos religiosos. No, señores, lo que nosotros pretendemos con este programa es que usted entienda la posición que Cristo mismo le dio al morir en la cruz. Si usted no lo entiende hasta este momento es porque usted ha sido engañado, le han dicho falsedad, le han interpretado mal a través de una diversa doctrina, una extraña doctrina, todo lo que hoy se presenta con claridad en este programa. Hay otras tres citas bíblicas que teníamos para hoy, que se las vamos a dar de tarea para que lo analicen en su casa, para que, aparte de lo que ya hemos comentado, puedan... ¿No podríamos leer Mateo 21? Mateo 19, 28, rapidito, pero también anoten Mateo 21, 42 al 45 y Mateo 3, del verso 8 al verso 10. Son los últimos textos, los últimos versos que teníamos, y luego entrar a la perspectiva del apóstol Pablo en torno a la congregación. Un saludo para Adolfo García, que nos pide también el tema del diezmo. Hay mucha inquietud sobre este tema y no descartamos que ya pronto entramos a abordarlo. Sabemos de que hay mucho misticismo alrededor, o se nos ha enseñado mucho misticismo alrededor de una burbuja de lo que hay sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, ya vimos fehacientemente que Dios trajo juicio sobre ese pueblo y que el remanente que quedó de ese pueblo ahora es parte de la iglesia, y nosotros tenemos la oportunidad, como Pablo lo dice en el capítulo 11 de Romanos, al honrar su ministerio, de ser gentiles y habernos dado su gracia y habernos dado su evangelio y habernos dado su conocimiento y habernos abierto los misterios. Lastimosamente hemos llegado al final del programa, esperando ansiosamente volver a encontrarnos con ustedes el próximo miércoles, no olvidando de que tenemos una cita obligada, ya sea por las distintas consideraciones que tú puedas tener en torno a lo que abordamos aquí. Lo importante es que estamos quebrando paradigmas religiosos y estamos estableciendo un nuevo criterio para tu vida espiritual, para esa espiritualidad que tanto anhelas. Nos dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les saludo una vez más mi amigo Saúl Emilio Chávez y quien les habla, Rodolfo Caldera Mejía. Será hasta el próximo miércoles. Pasa muy buenas noches. La última reforma.